Muy bien, muchachos, muchachas, qué gusto encontrarme nuevamente con ustedes. Creo que hemos ido avanzando y cada vez tenemos más certidumbre y esta certidumbre nos da mayor autonomía en poder ingresar en estos temas que supuestamente causan ámpula, como decíamos en la introducción, pero ya teniendo una dimensión conceptual y operativa, es decir, axiológica, podemos llegar a no intervenir, pero sí encauzar este tipo de situaciones. Y sobre todo en etapas o componentes o ambientes de competencia. Simplemente para recordar, en la primera sesión vimos 4 áreas importantísimas desde la cual se pueden abordar el posible abuso o acoso en el ámbito deportivo competitivo, que es el área legal, el área médica, el área reglamentaria y la especialidad que estamos tomando nosotros desde el área psíquica. Bien. Posteriormente, en la sesión anterior, vimos cuáles son las actitudes de riesgo por parte de un entrenador y cómo crear ambientes seguros, tomando en referencia los derechos humanos principales, sobre todo en el ámbito del deporte, aplicados en el ámbito del deporte, que es la dignidad o la dignidad, la integridad y la equidad. ¿Ok? Con esos tres rubros o tres, se podría decir, pilares, podemos construir nuestra propia estrategia de abordaje o de prevención o de manejo de el posible caso de abuso o de acoso. Bien, el tema de hoy vamos a ver la importancia de prevenir el abuso y el acoso en el alto rendimiento. ¿Qué tan importante es? ¿Por qué puede afectar? Nosotros vemos reflejado a esta deportista que fue precisamente una persona que vivió real, no un posible, sino real, comprobado y comprobado, una situación de abuso y acoso. En el alto rendimiento truncó un tiempo su carrera. Y esto viene derivado a que no hay los protocolos y no había la sensibilidad de la importancia de prevenir estas situaciones o posibles situaciones. Por eso quiero sensibilizar al respecto. El CIAS es una institución creada por el Comité Olímpico y las federaciones internacionales que es como el TAS o como la WADA, una entidad internacional para revisar precisamente los casos de posible abuso o posible acoso. Y ellos presentan una estadística desde el 2016 al 2024 de todos los casos probados que recibieron y tuvieron que arbitrar. Va lo siguiente, fíjense, la incidencia de abuso y agresión sexual, acuérdense, sexual no solamente es las partes genitales, sino también es los comentarios de denigración a las cualidades femeninas o masculinas o la referencia constante a las partes genitales de los chicos como referencia en el ámbito deportivo. Pues recibieron del 2016 al 2024, en 8 años, 30,000 denuncias que tenían elementos de ser probatorios. 30,000 denuncias en el ámbito deportivo, ¿no?
Y estos son solamente los que llegaron al Comité Internacional de Justicia. Otro punto, violencia de entrenadores a atletas ajenos y propios en el alto rendimiento, ¿eh? No estamos hablando nada más de el ámbito deportivo en general, no, en el alto rendimiento. Fueron 12,000 casos que tenían elementos probatorios. No quiere decir que fueran 100% reales, sino elementos probatorios. Es decir, hay que tener una sensibilidad al respecto. ¿Para qué? Porque se está dando un incremento muy fuerte de estos posibles abusos y posibles acosos. Pero reitero, el CIAS reporta elementos que le llegaron a ese comité internacional con altos elementos probatorios. Bien, otra. Violencia en deporte de iniciación. Los deportistas o los propios entrenadores. 9,000 casos. Es increíble que violencia en los deportes de iniciación, pero violencia no solo de entrenadores, sino también de padres de familia hacia otros atletas. ¿Qué importancia es precisamente trabajar este aspecto en los contextos institucionales, donde los padres de familia ceden a los hijos, pero tienen parte de involucramiento en el desarrollo deportivo de sus hijos, de los deportes, en los deportes de iniciación? 9,000 casos, muchachos. Otra, la violencia en el deporte de alto rendimiento, 8,000 casos. Violencia de entrenadores, ¿sí? O violencia del contexto hacia el atleta o hacia entrenadores. 8,000 casos. Está creciendo la violencia directa, la violencia psíquica. Acuérdense de los 3 elementos importantes. La violencia a la integridad física y psíquica. La violencia a la dignidad de la persona y la violencia a la equidad de la persona en el ámbito deportivo. 8,000 casos en 8 años, es decir, 1,000 casos por año en el ámbito del alto rendimiento. Es muy fuerte. Algo que me llamó mucho la atención, fíjense qué curioso, la muerte de un árbitro de fútbol con edad de 13 años en el país de España fue causada por agresión de un padre de familia. Es decir, por eso es importante estos temas, entrenadores, porque estamos viviendo una normalización de la violencia y nos estamos llamando generaciones de cristal, cositas de esas, pero no. Nuestro contexto está viviendo violencia en los 3 factores importantes de la humanidad como derecho, en la integridad, en la dignidad y en la equidad dentro del ámbito deportivo. Si nosotros nos sensibilizamos a nuestros atletas, a nosotros mismos y al contexto en donde nos desempeñamos, creo que podemos llegar precisamente a que estas conductas se extingan. Otro punto importante, acoso, no abuso, acoso, acuérdense que es acoso, ¿sí? Que es la reiteración en limitantes de la integridad, de la dignidad y de la equidad, es decir, limitantes por acoso en etapas competitivas, 7,000. O sea, las confederaciones no tuvieron respuesta, las instituciones deportivas no tuvieron respuesta y llegaron a este Comité Internacional de Accesibilidad a la Justicia, ¿sí? De abuso y acoso,
y tuvieron 7,000 casos con elementos probatorios. Por eso es importante, muchachos, que en el alto rendimiento, en competencias, estemos no sensibles, sino alertas a esta situación. Tanto han trabajado para que llegue una situación de posible abuso o posible acoso para que rompa su proceso de entrenamiento. Creo que no es válido, muchachos, no es válido, muchachas, esta situación. Por eso es importante el descubrir, el hacernos sensibles a estas situaciones, perdón, que, perdón, que en 8 años han tenido un aumento muy, muy importante en las situaciones de la vida competitiva o en la vida del deporte. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Cómo detectar tú como primer respondiente? Imagínate, ya estás viajando a tu competencia o ya estás instalado en tu competencia. ¿Cómo detectar un posible caso de abuso o de acoso? Hay ciertos síntomas que necesitamos estar alerta. Va tu muchacho o tu chica, tu atleta, bien, pero llegando al lugar de concentración, es decir, al hotel, a donde tú llegas, empieza una ansiedad, es decir, una ansiedad que se refleja desde 3 o 4 días antes, o una depresión aguda pero momentánea y persistente, que no se va con nada, no se le quita con nada. Va viajando muy bien y en el momento en que llega al lugar empieza una ansiedad muy fuerte o una depresión, ganas de llorar, ganas de no levantarse, no come, pero venía bien, ¿ok? Ese es un posible síntoma de acoso o abuso. Siguiente, baja autoestima y falta de confianza. Tu atleta se presenta muy bien en la etapa precompetitiva, va desarrollándose perfectamente, pero sucede que ya días o llegando a las instalaciones, su autoestima baja. Ojo, autoestima quiere decir no sirvo, no puedo competir, no estoy preparado, no estoy... es decir, cuando se percibe que sus cualidades entrenadas no sirvieron para nada, pero de un de repente. Y falta de confianza es me va a pegar, no quiero competir, no entrené bien, me siento mal. Cuando surgen estas situaciones, ojo con ellas, porque hay un síntoma de un posible abuso o acoso en deportistas. Siguiente punto desde la vista psíquica. Aislamiento social, es decir, se ve retraído o retraída, no quiere convivir, y evitación de la interacción con sus compañeros o rivales. No quiere convivir con nadie, pero venía bien o ya venía con algunos síntomas en el viaje. Trucha con esto. Hay que estar muy listos con este punto. Y otra, cambios notables en la personalidad o en el humor. ¿Qué quiere decir en el humor? Que venía jajaja, jejeje, o estaba muy contento y de un de repente súper molesto o con mucha tristeza y otra vez empieza a estar contento y luego está enojado o enojada y luego se presenta con mucha alegría y luego se vuelve a la tristeza. Cambios notables en la personalidad. Revisa esto. Y un miedo constante
a enfrentarse a entrenadores o compañeros que le tiran carrilla y no hace nada, que tú llegas y le preguntas qué te pasa, nada, profe, todo bien, pero estás percibiendo en tu atleta algo negativo, algo que solamente te dice para que no le estés molestando. Bien, de esos síntomas psicológicos pasamos a los síntomas físicos. Súmale lesiones inexplicables o recurrentes, que estaba bien y de repente, ay, profe, me duele aquí o me duele acá, o yo tuve un caso, fíjense, un caso, en un equipo de fútbol de chicas, un día antes de la competencia del partido de fútbol, la chica se lanzó como 30 veces, se lanzó por balones, eran balones pegados a los postes de la portería y el chiste era que les llegara lanzándose. Al día siguiente teníamos competencia y entonces el entrenador le dijo, fulanita, tú vas a jugar. La chica ya vestida, ¿eh? La chica ya vestida como portera. Y en eso llegó un familiar de ella, volteó y empezó a ponerse roja de la cara y le dijo al entrenador, no puedo, profesor, no puedo entrenar. Digo, no puedo jugar. ¿Por qué? Porque me duele mi hombro. A ver, chicos, chicas, un día anterior estaba lanzándose. Correcto, puede haber sido alguna caída, pero cuando calentó, cuando hizo los ejercicios de calentamiento, estiró los brazos y no reportó nada. Pero nada más llegó el familiar de ella y reportó que no podía jugar. Me encargó el entrenador, después del partido, investigar qué sucedía, y lo que sucedía es que era presión, perdón, era a causa de que su padre le presionaba bastante porque no quería que estudiara. Ella era una deportista que estudiaba, era de alto rendimiento de una selección universitaria, pero su padre no quería que estudiara y como era buena portera, ya le tenía una visoría en un equipo profesional. Y ella no quería participar en un equipo profesional. Ella quería seguir estudiando y gracias a que ella era deportista tenía beca deportiva. Hablamos con la institución, la respaldó y el departamento de psicología y el departamento legal de la universidad hablaron con los padres y al parecer se estaba solucionando el problema hace un mes. Y hace unos días supe de que dialogué con la portera, supe que todo iba bien, supe que todo iba bien. Va a regresar a ser portera hasta que nuevamente se integre a los entrenamientos porque dejó de asistir. ¿Sí? Bien, ese es un caso de lesiones inexplicables. Otra, por el estilo fatiga extrema o agotamiento constante. Tu atleta sí participa, pero su agotamiento lo refleja inmediatamente. Y tú sabes, como entrenador, como entrenadora, que no es un agotamiento psíquico, perdón, no es un agotamiento físico, es un agotamiento mental, porque está constantemente pensando, pensando, pensando en su problema. Esto se puede reflejar en trastornos del apetito o trastornos alimentarios, como anorexia, bulimia, que se da en muchos casos, en ámbitos competitivos, ya en instalaciones deportivas. Esto se está normalizando. Ojo, entrenadores, lo están viendo como aspecto normal. No es normal, es un síntoma de posible abuso o acoso. Listos con ello. Consulten con el médico y con el historial médico de su atleta. También hay conductas problemáticas, síntomas. Primero, va muy bien tu atleta,
y de repente, días previos, declive sin razón aparente, declive de su rendimiento sin razón aparente, evitación de entrenamientos o competencias y rechazo hacia ciertos entrenadores o compañeros de equipo. Rechazo muy directo, ¿eh? No te lo dice, pero no quiero entrenar con él o me siento lesionado, no, el día de hoy no entreno, así sucesivamente. Y cuando hacen reuniones de compañeros, evita la reunión si está X o tal persona. Ojo con esto. Y síntomas relacionados con el acoso. Revisen comportamientos, si son acosadores o son acosados, y cambios en la interacción. Si es con todos y luego se perfila con una sola persona. Ojo con esto, porque entonces esta persona puede estar acosando. ¿Ok? Estos son los síntomas de un posible abuso o acoso en deportistas. Bien. Cuando tú eres el primer respondiente, ¿qué podemos hacer? Primero, desde antes, estrategias para amenazar un posible acoso, abuso o acoso en ambiente competitivo. Primero, habla mucho con tus atletas para fomentar el respeto, la inclusión y prevenir el abuso y acoso en el deporte. Háblales mucho de lo importante que es y que tú les das el respeto a su integridad, a su dignidad y a su equidad de oportunidades. Háblales mucho de eso, bastante, sobre todo en la etapa precompetitiva. Otra, establecer políticas claras de cero tolerancia, es decir, comunicar políticas estrictas contra el abuso y acoso con protocolos claros de denuncia y consecuencia. Es decir, muchachos, quien haga esto corre el riesgo de ta. Quien haga esto conmigo va a tener estas consecuencias. Háblales muy clarito. Con estas políticas de cero tolerancia, ya los chicos van a sentir, sí, una disciplina, no se confunda con exigencia, con baja de exigencia. Van a tener una disciplina en cuanto a estos puntos y vas a crear entornos más seguros, ¿correcto? Crear plataformas no quiere decir por el Internet, no quiere decir que solamente por el Internet. Plataformas quiere decir formas. Formas accesibles y confidenciales. ¿Para qué? Para que los involucrados puedan denunciar de manera segura y sin temor a represalias. Aquí necesitan mucho decirles, muchachos, si a alguien le sucede esto, acérquense conmigo, olvídense de que tengo predilectos, ta. ¿Ok? Y siguiente, implementa una vigilancia activa con personal capacitado para identificar y manejar conductas inapropiadas durante la competencia. No quiere decir que tú te dediques a ser el policía de los muchachos, pero sí que nombres de los propios atletas quién te puede ayudar en este punto. ¿Quién te puede ayudar? ¿Correcto? A lo mejor los que no van a tener mucha participación, nómbralos como capitanes de la integridad, así llámales, y ellos te van a ayudar, ¿sí? Es una estrategia que yo he implementado donde yo trabajo y me ha funcionado perfectamente. Ahora, ¿cómo actuar en posible caso de acoso o abuso en la competencia? ¿Cómo actuar? ¿Cómo estar atentos al respecto? Primero, escuchar y garantizar la seguridad del atleta. ¿Qué quiere decir esto? Escucha sin juzgar. Sí, pues es que este muchacho se le da mucho el lado femenino. Yo decía, como que le gustan los hombres. Ahí ya estás juzgando y no estás escuchando activamente. Primero, escucha sin juicios. Si se te acerca alguien, escucha sin juicios.
ofrece un espacio seguro. Ven, pero que te estén viendo. Ojo, que te estén viendo. Puede ser en el lobby, pero en un lugar apartado. Puede ser en una plaza. Puede ser en el gimnasio, pero que te estén viendo a ti. ¿Correcto? Garantiza la seguridad inmediata. No te retires. Déjale hablo a dos compañeros tuyos, no les comentes nada para que vayas acompañado o acompañada, cosas por el estilo. Alejando al atleta del agresor y llevándolo a un lugar seguro. ¿Ok? Segundo, no te toca a ti investigar, pero sí te toca recopilar detalles sin presionar al atleta. Ejemplo, si fue abusado, digamos, en el ámbito sexual, no preguntes cómo te hizo, qué te hizo. No, 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 porque es revictimizar a la persona. Sino simplemente, oye, ¿estás seguro? Perfecto. ¿En dónde fue? ¿A qué horas? ¿Y quién fue? Listo. Con eso ya le tocará investigar a las personas indicadas. ¿Dónde fue? ¿Quién fue? ¿Y a qué horas? Con eso, ¿correcto? Documentar el incidente con hechos, fechas, horas, lugares y personas involucradas. Eso es lo que te toca a ti, nada más para que puedas argumentar un expediente y pasarlo, ojo, con las políticas de la institución. Es decir, necesitas conocer los protocolos establecidos por tu institución, es decir, por el Instituto del Deporte. Contacta a tu jefe inmediato. Contacta a tu jefe inmediato. Pero si la autoridad inmediata fue alguna persona que abusó o acosó, entonces denúncialo con las autoridades siguientes. ¿Correcto? Bien. También, si fue de un equipo rival o de un organismo o X, denúncialo con la organización deportiva pertinente, pero también a tu institución. ¿Sale? La, la denuncia a la policía le toca a la institución, no a ti, porque la institución ya es una institución jurídica. Tú solamente eres un empleado o empleada. ¿Ok? Le toca a la institución jurídica. Tú no tienes jurisdicción para denunciar policíacamente, ¿sí? Solamente la institución. Es una institución jurídica. Siguiente. Brindar apoyo emocional al atleta. Tú no, tú no lo vas a contener emocionalmente, sino simplemente le vas a acompañar física y psicológicamente de decir, estoy contigo, no te preocupes, vamos a salir adelante los dos, no te preocupes, vamos a salir adelante, como sea, te voy a acompañar, vas a estar acompañado o acompañada y derívalo con un profesional médico o psicólogo que pueda escuchar este aspecto, ¿sí? Y estar al pendiente de su situación, estar al pendiente o dejar uno de tus auxiliares. No le expliques qué sucedió, sino solamente dile, acompáñalo. Se siente mal y listo. Pero no expliques a tu auxiliar. Si es muy necesario, entonces sí. Pero si no es necesario, conserva la información para tu jefe y para ti nada más. ¿Correcto? Bien. Siguiente punto. Realiza una denuncia formal. Es decir, acércate si con la información que te dio tu atleta, acércate a tu autoridad inmediata y dile los hechos. Y pregunta cuáles son los pasos a seguir para que tú le des seguimiento a esa situación. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que tú le des seguimiento a esa situación? No que tú levantes la denuncia, sino la institución, pero sí sepas cuáles son los pasos a seguir. ¿Correcto?
Siguiente punto. Educar al equipo sobre el respeto mutuo y la importancia de un ambiente seguro, con lo que habíamos dicho, anteriormente. Promover políticas preventivas y de sensibilización. Eso es cuando se presente la competencia, pero reitero, esto tú lo puedes prevenir desde antes, trabajando este punto desde antes. Y el último, hacer seguimiento del estado del atleta y del proceso de denuncia. ¿Cómo está y cómo va la denuncia? ¿O cómo va el asunto? Y siguiente, revisa las políticas de protección y prevención nuevamente en tu selección o en tu equipo o en tus instalaciones. Revísalas constantemente. ¿Para qué? Para que tus jugadores, tus deportistas estén capacitados para actuar. ¿Hecho? Y esto te va a quitar muchísimos problemas. Nos estamos dando cuenta en este ambiente de tanta violencia, de tanta inseguridad que se está reflejando a nivel internacional. Es muy importante que ahora no solamente te dediques a planificar entrenamientos, sino también a perfeccionar el cuidado de la integridad, de la dignidad y de la equidad. Con esto te estás haciendo más profesional, créemelo. Y este punto te va a ayudar bastante a que tus planes de entrenamiento vayan sin ningún problema. ¿Correcto? Bueno, con esto, muchachos, vamos a trabajar aspectos de reflexión que ustedes los van a subir a la plataforma que les indiquen. Primero, ¿qué desafíos emocionales y psicológicos puede enfrentar un entrenador al ser el primer respondiente en un caso de abuso o acoso? ¿Y cómo puede preparar su propia mente para manejar esta responsabilidad? Es decir, ¿ya te preparaste tú en caso dado de que se presente un posible abuso o acoso en tu selección? ¿Ya te preparaste? Y aquí, ¿qué desafíos emocionales y psicológicos te vas a enfrentar? Respóndelo y haz una planificación al respecto. Ahora, siguiente. ¿De qué manera la falta de acción o una respuesta inapropiada por parte del entrenador podría afectar no solo al atleta involucrado, sino también a la cultura y al ambiente de todo el equipo o de toda tu selección? Uy, en caso dado de que un entrenador no responda adecuadamente, ¿cómo afectaría? ¿Ok? Siguiente. ¿Hasta qué punto la cultura deportiva en general fomenta una actitud proactiva, es decir, no de reacción, sino proactiva y abierta frente al abuso y al acoso, es decir, de capacitación y manejo? ¿Y qué cambios serían necesarios para crear un entorno verdaderamente seguro para todos los atletas? Pregunta de reflexión, anótalo, por favor. Siguiente, ¿cómo puede un entrenador equilibrar la necesidad de proteger al atleta y la obligación de seguir los procedimientos institucionales y legales sin causar daño adicional al proceso o al bienestar del atleta que supuestamente está viviendo un abuso o un acoso? Muy interesante esto, muy interesante, porque tu papel de primer respondiente juega un papel fundamental, ¿eh? Fundamental. Y por último, ¿qué lecciones podemos aprender sobre la importancia de la empatía y la ética profesional en el rol del entrenador al enfrentar situaciones tan delicadas como un posible abuso y acoso en el deporte de alto rendimiento? ¿Qué papel juega la confianza que te tienen tus atletas? ¿Qué papel tiene el que tú entiendas a tu atleta? ¿Qué papel juega en este punto? Bueno. Pues, muchachos, muchachas, en verdad
me dio mucho gusto el participar a ustedes. Le agradezco mucho al maestro Mario Reynoso, a las autoridades de COCUDEC, a las autoridades de la Universidad José Vasconcelos. Créanme que estoy muy contento de presentarme virtualmente delante de ustedes. Manejen sus dudas porque nos vamos a ver en el taller presencial y ahí, muchachos, muchachas, así les digo a mis entrenadores, entrenadoras, vamos a verificar que el estar preparados para estos entornos nos van a hacer más profesionales, porque es un rubro que naturalmente está afectando y necesitamos responder nosotros como entrenadores, como entrenadoras. Nos vamos a hacer más profesionales, ¿correcto? Bien, pues muchas gracias, muchachos, muchachas. Para mí fue un gusto haber estado con ustedes. Espero vernos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.